Muy buenos días. Gracias por estar allí en sintonía con nosotros, porque estamos conversando mañana en la mañana. Gracias por sus opiniones, por sus sugerencias, por seguirnos día tras día en este trabajo que hacemos diario en el Señor. Por supuesto, toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Sin Él, sin el Espíritu Santo, es imposible que pudiéramos hacer este trabajo. Sin la ayuda de Cristo es sumamente imposible. Aquí como lo hemos dicho en otras oportunidades, la fortaleza, la sabiduría, el conocimiento viene de nuestro Dios y el Espíritu Santo nos está ayudando todo el tiempo en esta nueva etapa. Como ustedes bien saben, pues aquí siempre en cabina, Adrián Pinto Figueroa y un servidor, Ubaldo Pinto Díaz. Estamos pues hoy de nuevo aquí conversando mañana en la mañana. Gracias por seguirnos en Facebook, gracias por seguirnos en YouTube, gracias por estar allí siempre siguiéndonos en Instagram y a través de la plataforma de WhatsApp, en el WhatsApp de Reyes y Sacerdotes. Estamos transmitiendo desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, hacia el sur de Venezuela, en la República Bolivariana de este hermosísimo país. Adrián, hoy tenemos un tema bien, como que bien juvenil. Sí. Por un lado juvenil, por un lado vamos a tocar a los diferentes... Nos afecta a todas las generaciones, a la X, a la generación... A la Z, milenial, como queramos decirlo. Yo creo que vamos a tener que decir la generación Xiaomi. Sí, porque ahorita se está bueno promoviendo ahora eso. todo es Xiaomi. Hoy vamos a hablar un poco sobre oye, van a tener que pagarnos la cuña. Bueno, todo el que sea representante de Xiaomi, pues levante la mano. Hoy vamos a hablar un tema sumamente importante, interesantísimo, que es la música y los cristianos. Esa relación, esa conexión que muchas veces hacemos entre los géneros musicales, la música propiamente dicha, los cánticos, dentro de la iglesia. Sí, la adoración, la alabanza y todo lo que tiene que ver con esa forma de adorar a Dios, ¿sí? Sí, todo lo que tiene que ser adorar a Dios. Porque cuando estábamos, que pasamos muchos años dentro del contexto del pentecostal, ¿te acuerdas? Sí. Cuando estábamos en el pentecostal, la música pentecostal es como que muy... es un tipo de género nada más. Es un género, pero es como que muy repetitivo, entonces solamente son coritos. Realmente tú no ves que ahí hay un desarrollo de una estructura, una canción, ¿no? Con su estrofa, con el coro, sí, se vuelve con repetitivo. El preludio. No, aquí no. Él deja lo que se mueva. Yo no recuerdo esa broma del interludio. No, nosotros le dábamos deja lo que se mueva y punto. Y lo hacíamos de la manera más sencilla. Ya pueden más o menos imaginarse el contexto de donde venimos nosotros. un 4. Con un 4 armábamos una parranda de 4 horas. Sí, y unas maraquitas, un tamborcito, que eso más desafinado el tamborcito y déjalo que se mueva. Pero ahorita se han levantado tantas cosas, con el pasar de los años han venido nuevos avances en la tecnología, han venido avances nuevos en el desarrollo de instrumentos y por supuesto junto con esto viene la innovación de géneros musicales y esto ha sido controversial en algunas iglesias. Cada iglesia tiene una percepción de que es el típico... Yo pienso que nosotros siempre creemos que nuestra iglesia, obviamente es natural pues creer eso, que nuestra iglesia es la mejor, que nuestra forma de adorar es la mejor, que nuestra iglesia tiene la mejor liturgia, la liturgia más correcta. Entonces... No, y depende también de dónde, de qué país. Claro, de qué país. Bueno, es lo mismo Colombia que de repente en México. Para nada. En México entonces, de repente una ranchera es algo espectacular y en Colombia estamos hablando de un Este es un agujero, el agujero de la música es un hoyo bien profundo. Parece un agujero negro. Con mucho colle, yo creo, porque en realidad hay tantas cosas que yo tuve la experiencia de un culto en Panamá, en una iglesia dominicana. El pastor era dominicano y el 80-90% no eran panameños, sino dominicanos y amigos. Desde que arranca el servicio hasta que, excepto en el pedazo donde hay la prédica, estamos hablando de merengue, compañero. Merengue. Y el Señor se manifestaba ahí, el Señor hacía su mover y hacía su... ¿Cómo no? Claro que sí, pero nosotros sabemos que el tema de la música es un tema que
la mayoría queremos tratar de agradar al Señor con todo lo que hacemos, y la música no es algo que se escape de eso, es algo que, sobre todo ahorita los jóvenes, estamos muy, muy, muy impregnados de música por su facilidad, la facilidad que tenemos a acceder a la música por medio de internet. Ahí es donde entra la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es música cristiana? Sí, uno se pregunta qué es esa música, qué es música cristiana, porque yo le pregunto muchas veces a las personas, ¿qué es música cristiana? Y me dicen, ay, Marcos Witt, ay, Marcos Barrientos. Yo le digo, no, ese es un cantante. Yo le pregunto, ¿qué es música cristiana? Porque, ¿qué tiende a uno a ocurrir? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba... en el tiempo que tú no estabas era Marino. Era Marino. Música cristiana, ¿qué es música Marino? Sí, Oscar Medina. Oscar Medina. Y bueno, aún Marco Barrientos y Marcos Witt estaban en ese tiempo todavía levantándose. Se te rodó la cédula, ¿viste? Sí, sí, o sea, ahí había tantas cosas, tantos géneros que totalmente diferentes ahorita. O sea, un Marino ahorita se muere de hambre. No. Eso no vende ni un CD, ni CD vende. Sí, bueno, y una de las cosas es esa. Hace aproximadamente 10, 11 años, bueno, para un grupo específico. Para un grupo, eso de lo... Pero hace 10 años, yo comencé a incursionar esto de la música. Bueno, hace 10 años no, yo soy baterista, soy percusionista, me gusta la música en general, me gusta el arte de componer, me gusta el teclado, la guitarra, me gusta mucho la armonía, eso, el arte de componer a mí me encanta. Y yo pienso que una de mis principales pasiones es la música. Y a mí yo comencé a incursionarme en el mundo del rock, en el mundo del metal. Y a mí me pasaron muchas cosas que, bueno, yo en esa cosa de buscar la voluntad del Señor, pero al mismo tiempo disfrutar esa pasión por el Señor sin necesidad de dejar otras cosas. En ese camino, pues bueno, escuché muchas cosas que no tenía que haber escuchado. Pero entre las cosas que siempre me preguntaban, por ejemplo, cuando yo empecé a escuchar rock y un tipo de género de rock pesado, metal, yo traté de buscar en internet, oye, ¿qué música puedo yo escuchar de rock, de metal, que al mismo tiempo alabe al Señor? Y muchas de las cosas que siempre me conseguía era que la gente me preguntaba, ¿esa música que estás escuchando es cristiana o no es cristiana? Y ese era el pan diario de cada día. Las personas me preguntaban eso bueno, y tu papá me preguntaba siempre eso. Esa música cristiana, si la música es cristiana por el estilo, porque, ¿no? Por exacto, la forma. Exacto, porque por lo general el entendimiento es, si tú escuchas a una persona allí cantando, pegando gritos, necesariamente está maldiciendo y está blasfemando contra Dios. O sea, la noción de la gente de que es metal ya ciega de una vez automáticamente el creyente y dice, no, esa canción está invocando al diablo. Entonces yo siempre se me preguntaba eso, ¿la música es cristiana? Y una de las cosas que uno comienza a preguntarse es que como tal no existe tal cosa como música cristiana. Lo que existe es letra cristiana, y eso lo sabemos todos. Todos sabemos que una persona que con un poquitico de conocimiento de música sabe de que no existe un do, re, mi, fa, sol, la, si cristiano. No existe en la escala musical, no hay una progresión que tú digas, no, aun cuando tú dices de gospel, yo puedo utilizar un gospel y utilizarlo para un R&B y no tiene nada que ver con cristianismo. Claro. En una música secular. No hay un acorde de notas musicales que uno diga, esas notas musicales son cristianas. Este es un do séptima, no sé qué, con bemol, no, ese es un cristiano, ese es un acorde cristiano. O sea, no hay forma de decir eso, igual las progresiones. Aún cuando hay cristianos que han creado progresiones, no hay forma de decir eso que está tocando no puede ser tocado en otro género porque eso es cristiano. O sea, la música como tal no tiene religión. La música sí fue creada por el Señor, eso sí lo sabemos. La música fue creada por Dios. No estamos negando el hecho de que el Señor creó la música aún en el cielo. La adoración al Señor por medio de esta herramienta de la música. ¿Qué es la música? La música es un montón de frecuencias. De sonidos. Frecuencias con bueno, es eso, frecuencias, decibeles alternados y manipulados. La música es simplemente tonos, o sea, eso es la música. Pero cuando lo vemos... Hay diferencia, ¿no?, entre música y lo que realmente es una canción. Sí, ahorita hablamos porque la canción lo que implica es que alguien la canta. Es una composición donde allí junto con la música interviene la voz humana. Claro, y
el tema que la gente siempre se confunde es en el hecho de que, bueno, ¿será que lo que estoy oyendo, en realidad lo que se preguntan es, ¿será que lo que estoy oyendo es un tipo de música que va a agradar al Señor? Porque ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a agarrar la Biblia y decir, ve, cada vez que la Biblia habla de música es en relación a adorar al Señor. Y es obvio porque la Biblia es un libro que habla de Dios. Por lo tanto, no va a hablar de la música en ningún otro contexto. Hace 2000 años, hace 6000 años, el contexto de la música, porque la Biblia la Biblia es un libro para llevarnos a salvación. Por lo tanto, no tiene por qué hablar de otra cosa. Entonces, cada vez que la música se enfoca en la Biblia, se enfoca es hacia el área de la adoración a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Porque recuerda que Dios instituyó fiestas. Claro. Fiestas dentro del pueblo de Israel, dentro de su pueblo escogido. Después para alegrarse, con regocijo y todo aquello. Y todo era enfocado a Dios. Correcto. Tú no vas a invitar a alguien a una fiesta y vas a poner que alguien te cante como si fuera un velorio. Claro, exacto. La fiesta estamos hablando de gozo. Sí, es una fiesta y gozo. Entonces, justamente la música, desde el principio. Ahora, yo siempre lo revisa y dice así. Siempre ha sido para gozo, alegrar al Señor y alegrarse uno. Yo, por trolear a la gente, yo le pregunto, ¿existía música cristiana antes de Cristo? Claro que no. Yo por trolearlo, ¿no? O sea, por hacerle bullying a la gente, porque a veces... sabían del Mesías. De un Mesías. Pero no sabían de que era Cristo. Me pregunta, ¿será que David cantaba música cristiana? O sea, ¿qué sabía David de quién era un Cristo? A lo mejor tenía idea del Mesías, o a lo mejor tenía idea de un Dios, pues sí, un Dios. Pero no es esa idea como la revelación que la tenemos acá ahorita. Él sabía que había algo, porque él le dice mi señor a mi señor. Decía, claro, sabía que había algo allí, pero el contexto... Pero no era esa revelación tan clara como la tenemos ahorita. Yo a veces también digo, bueno, ¿será que Abraham cantaba música cristiana? Hablamos de cristocéntrico. Sí, ¿Qué tan cristocéntrico? Nosotros hablamos de cristocéntrico, pero ¿y si la música es diocéntrico? Ajá, o si la música es jehovacéntrico, allí o es si donde, la música es espiritucéntrico, allí donde queremos al poner estas dudas, no es que yo esté manifestando mi ignorancia, sino que yo estoy haciendo el papel del abogado del diablo, ¿no? Sí, de saber, de describir exactamente ¿a qué nos referimos? Claro. ¿A qué nos referimos? Porque muchas veces, tanto utilizar una frase o un término, tanto usarlo, se vuelve, perdemos el sentido de lo que estamos hablando y comienza a significar una cosa que no tenía nada que ver con la intención principal. Entonces, por ejemplo, si usted se pregunta, ¿cuántas canciones de hoy son cristocéntricas? Cristocéntricas, en el sentido de ser cristianas por definición. Yo diría que un tercio o un cuarto. Muy pocas. ¿Por qué? Porque 100% cristocéntrica. Porque cualquier cristiano sabe la diferencia primero entre Jesús y Cristo. Es más, una cosa es alabar la persona de Jesús, ahí está la deidad, pero otra cosa es hablar de una persona resucitada, de un Cristo. Y ahí ese detalle es interesante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca permitió que se le llamara el Cristo, sino ya en la fase en que Él resucitó. Y aun cuando Pedro tiene esa revelación... Él tiene la revelación y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús dejó ese zaperoco hasta ahí. Exacto. Él no andaba diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y él sabía que sí. Él estaba claro, obviamente. Necesitaba era la consolidación del evento de su muerte y la resurrección para que se consolidara el Cristo. No, y ahorita, por eso es que nosotros queremos hablar de esto así. Porque, por ejemplo, cuando dicen esa música es cristiana y te preguntan eso, lo que ellos tienen en mente es esa música. Hay gente que pregunta si es cristiana, pero en realidad lo que está preguntando ¿es cristiana evangélica? Porque puede ser cristiana católica. Exacto, puede ser católica. Puede ser cristiana, y se alaban a María. Anglicano. Entonces, a lo mejor si alaban a María va a decir, no, esa música no es cristiana, es católica. Yo digo, ya va, pero... En ese caso María es la mamá de Cristo, de Jesús, ¿qué digo? Sí, en ese caso podríamos decir, esa canción es mariana, ¿será? O no, bíblica. Porque tú puedes decir, mira, esa canción es bíblica, sí es bíblica. ¿Y a quién le cantan? A María. Exacto, y María está en la Biblia. Exacto, María está en la Biblia. Ahí no, y María sabemos que se salvó.
Entonces María tampoco es que es el diablo, o sea, lo que pasa es que uno confluye mucho esas cosas allí. El punto aquí es a quién le estamos dando adoración. Y se pierde muchas veces el significado cuando usted comienza directamente a colocar blanco y negro cosas que a lo mejor usted mismo cuando se le comienza a cuestionar no puede hacerlo. Porque yo comencé hablando de eso, del género. A mí me gustaba un género que es muy controversial y de hecho todavía me gusta. Pero el problema es qué es lo que es cristiano y qué es lo que no es. Y aún si yo hablo de que es cristiano, ¿a qué me estoy refiriendo con cristiano? Porque hay canciones que parecen ser cristianas y las cantamos en la iglesia y tú te pones a analizarlas y tienen una teología horrible. Y terminan a lo mejor, algunas canciones terminan... Tienes que decirlo más despacito, porque lo dijimos muy rápido. La canción es cristiana, pero tiene pésima teología. Sí, porque han estudiado la Biblia y han distorsionado muchas cosas de la Biblia. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Se supone que es para adoración y gloria al Señor. Pero yo estoy cantando una canción cristiana que desde el punto de vista teológico está totalmente desfasada. A los que se obstinan oyendo la palabra teológico, es simplemente, ¿tiene una doctrina correcta falsa o no tiene? ¿Es falsa o no es falsa? Doctrina. Y el asunto es que muchas veces hay gente que se afana por decir, ¿es cristiana o no es cristiana? ¿Es cristiana o no es cristiana? Y digo, amigo, si habla de Cristo, pero resulta que niega la persona ¿sabes que hablamos en teología de 100% hombre, 100% Dios? Suponte que hable de Cristo y esa persona en su teología niega el hombre de Dios, la torta. Porque ahí ese es un hueco que se empieza a deslizar hacia donde no es. Entonces, tan sutil como eso, yo puedo decir... ¿Te acuerdas la canción esa que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce? Y dice, Señor, tu rostro quiero ver. Desde el punto de vista doctrinal, en esta época, wow, está pero totalmente después no dice, llévame al lugar santísimo. Sí, pero llévame al lugar santo, o sea... Pero después como que lo acomoda, ¿no? Pero vienes dando pataletas, hermano. Claro. Al altar de bronce, sí. No, nosotros no tenemos que estar haciendo nada al altar de bronce, jefe. Ojo, mire, mala teología, totalmente, entonces, mal doctrinal, allí... y es un rollo. O por ejemplo, dice, Señor, tu rostro quiero ver, ¿no? Llévame a tus atrios. Empezando por ahí, yo no quiero estar en los atrios en el lugar santísimo. Yo quiero estar en el lugar santísimo y yo considero que estamos en el lugar santísimo. Que deberíamos permanecer allí. Claro. Y otra cosa que vemos mucho en las canciones es que el tiempo verbal es como que si todavía tú estás creyendo hacer algo en donde tú estás diciendo algo que no está ocurriendo en ti. Pero ahí donde está el punto. Por ejemplo, yo quiero ser santo, o sea que no lo eres. Allí, sí, exacto. Es una yo forma quiero ser salvo, Señor, sálvame. Oye, pero entonces usted no es salvo. Vea que a veces el punto de hablar de música cristiana no es solamente que usted diga, ay, sí es cristiana, sino que llega un momento donde usted tiene que preguntarse qué efecto, qué tanto es esa letra desde el punto de vista cristiano, doctrinal, qué me está enseñando. Entonces muchas veces yo digo, ¿será que música cristiana a veces hablamos de música cristiana, pero ¿qué tal si, por ejemplo, hay gente que le obstina esto, que nunca mencionen a la palabra Dios, que tiene que mencionar a uno la palabra Dios? Pero ¿acaso? Pero también supone que porque es que escúchame, hay gente que dice, ok, no menciona a Cristo, pero menciona a Dios. Y hay que ver cuál Dios. Entonces yo te puedo preguntar, eso puede todavía ser no cristiano, porque ¿cómo yo sé cuando la canto que ese Dios que me está hablando allí es el Dios Yahweh, o es el Dios de los budistas, o es el Dios de los panteístas, o es el Dios de la nueva era? Puede ser el mismo diablo, porque para efectos del diablo es Dios. ¿Cómo sé yo que no es Zoroaster? ¿Cómo sé yo que no es Ra? Exacto. El Dios, o sea, ¿cómo hay gente que ellos no son cristianos, pero ellos le dicen al diablo le dicen Dios. Entonces como que hay gente que se sana la conciencia con solamente decir, ay no, porque ¿qué tiene que tener a juro la palabra Dios? No, es que ni siquiera con tener la palabra Dios hay que analizar el puede tener un mensaje bíblico, porque a veces lo que queremos llegar. Yo pienso que la mejor forma de decir, ¿será que es una música que, número uno, o afirma
la ética y la moral y las enseñanzas de la Biblia o no la contradice. Yo soy de los que aparte que nosotros deberíamos escuchar música que afirme nuestra fe en el Señor desde un punto de vista escritural y bíblico, y ve que eso allí se dice muy fácil, pero eso es un abismo, porque yo te puedo preguntar, ¿cuál fe? ¿Cuál Biblia? ¿Cuál escritura? ¿Cuáles pasajes bíblicos? Que los apócrifos o los no apócrifos. La Biblia, sí, la Biblia como la tienen los mormones, o la Biblia como la tienen los una adventistas. canción sacada de Eclesiástico. Y Exacto. Eclesiástico nosotros no lo consideramos como un libro canónico. Claro, yo te puedo Entonces, es un preguntar problema, de la pues. Biblia, ¿cuál versión? ¿La NBI, la Reina Valera? O Un sea, paquete. si a veces uno se pone como que estricto con, No, y deberíamos ponernos estrictos. No, pero yo lo digo para saturar a alguien con la duda de si escucho la música o no la escucho. Porque ese es el asunto. Al final, tiene que llegar un punto en donde tenemos que decir, ¿escucho esta canción o no la escucho? Porque ese es el punto. Y al final se vuelve cosa de normativo. Debería algo de escucharla normativo. para analizarla desde la perspectiva doctrinal. Claro, porque después yo puedo decir, ¿Sí? después que yo la escucho, digo, ya va, ¿qué dice? Pasarla Ok, por el tamiz esto de es- la palabra. Exacto, y ver qué es lo que yo es. siempre digo dos cosas. Afirma la fe o no la niega. Porque yo puedo llegar a Dios de una forma directa o indirecta en ese sentido. Porque si yo tengo a alguien que no me está negando la fe, o sea, no se está oponiendo a la... Yo puedo decir... Por ejemplo, algo. resalta los valores Yo puedo y los cristiano, principios exacto. cristianos. Yo puedo decir algo. O resalta los valores de Dios o del Espíritu Santo. Claro. Aunque no nombre a Cristo, uno puede decir que es yo no cristiano. tengo por qué sentirme ofendido si no menciona a Cristo. O, en el otro caso opuesto, yo no tengo por qué sentirme ofendido si menciona a Dios, porque vuelvo y le digo. Puede mencionar a Dios, pero usted no tiene ni pepa idea cuál Dios cree en él. Y si el Dios de él es el Dios que acepta a los homosexuales. Entonces ahí caemos en un asunto donde no es solamente decir, ay, es cristiano, ay, menciona a Dios, que a veces la gente se engancha en eso, sino es decir, a veces yo he visto pastores que dicen que se enganchan en decir, no, el estado espiritual del cantante tiene que estar bien con Dios para que esa canción ministre correctamente tu vida. Hay muchas cosas allí que hay muchos saltos, y por experiencia, lo que llamamos la praxis a mí me dice que eso no es cierto. Por ejemplo, hemos escuchado cuántas veces, por ejemplo, yo he escuchado testimonios de personas que dicen, yo estaba mal con Dios en ese momento y aún así grabé y la canción ministra, esa bendita canción ministra, ¿vale? Kirk Franklin, no sé si sabes Kirk Franklin, el negrito. Él contaba el testimonio de que él grabó discos, y él andaba, creo que era en fornicación o en adulterio, no recuerdo. Y él dice, a él le llegaban gente con testimonio diciendo, su canción me ministró el Señor cada vez que oigo la canción. Y él decía por dentro de sí, si supieran qué condición supieran lo que yo andaba. Entonces lo que da es risa, porque hay pastores que quieren reducir el evangelio o reducir el poder que el Señor puede hacer a través de una canción. Por ejemplo, muchas veces hicieron eso con Marcos Witt. Yo recuerdo con Marcos Witt se cansaron de hacerlo. No, porque él no está especificando a qué Dios, y entonces él quería ser el Dios de una bruja, algo así. Entonces, sí, no, pero yo escuché una vez a Marcos Witt hablar de que él grabó una canción que pegó muchísimo, creo que en los años 90 y algo, 95 por allí, en donde, ¿te acuerdas que alguien le metió? Él dice que según bueno, pero yo no sé si eso es verdad. Pero yo lo escuché a él decir algo al respecto. Y entonces resulta que después ese alguien le dijo, ¿sabes? Esa letra que tú cantas, que es tan espectacular, esa letra era para mi Dios, y mi Dios es Satanás. Él lo contó. ¿Y cuántas personas yo he escuchado que se sienten ministradas por esa canción? Entonces imagínate que uno aplicara ese... ¿Cómo no? Yo soy uno que cuando yo le escuché yo no sabía nada de eso. Pero, claro, pero se supone que una persona como Marcos Witt está cantando algo para adorar, glorificar y tener una comunión con el Señor. Ahora, pero ahí uno se hace esa pregunta. La pregunta es, ¿la condición de la persona afecta a la administración en la persona que recibe la canción? No afecta. ¿Sabes por qué yo pregunto eso? No porque ahorita es muy fácil decir que no afecta, pero vamos a darle vuelta al plato y vamos a decir que es por ejemplo, una persona que canta una canción secular.
¿qué tiene efecto sobre la persona? ¿La letra de la canción y su música o la condición de la persona con que la escribió? No, la letra de la canción y su música. Porque la gente tiende a creer de que la persona... La condición de la persona. O sea, porque yo he escuchado gente decir, no, lo que está en el espíritu de esa persona se está transmitiendo a ti. No necesariamente. Yo digo... no necesariamente. No necesariamente. No estamos dando 100% pero de negación con eso. Lo que uno dice, inmediatamente yo digo, dime dónde está eso en la Biblia. Porque me mencionan a David, pero David era otra cosa. Porque primero, David no le estaba transmitiendo ningún espíritu a nadie. David estaba haciendo una administración del instrumento y el Señor obraba directamente en el cuerpo de Saúl. Pero no era que David le transmitía como un hermano, que es un pastor profeta que anda diciendo que se transmiten los espíritus, pero que él le transmitió el espíritu. O sea, la Biblia no dice que David transmitió su espíritu a Saúl. Eso no es lo que la Biblia narra. No dice. Por medio de la música, el Señor utilizó la música para liberar a Saúl en ese momento. Entonces, el espíritu, dice la escritura que el espíritu se apartaba de Saúl. Pero es importante David, cómo era el efecto de la música. Porque ¿no? David ministraba a través de esa música, pero indudablemente no era el poder que estaba en David. Ahora, ¿qué sí podemos entender? Por ejemplo, un pastor que eso sí puede afectar. Por ejemplo, esto no quiere decir que, por ejemplo, si usted anda pecado en adulterio y fornicación y usted se para un púlpito y usted le va a ministrar a los hermanos, usted en su condición espiritual no vaya a influir en el hecho de que Dios no se mueva. Porque se supone que usted es un sacerdote que está ministrando en la iglesia y por lo tanto su condición, si usted está podrido en el espíritu, ¿qué puede usted ministrar a la gente que está allí recibiendo eso? Ya es distinto a un CD. Pero lo que sí le puedo decir es, en ese momento, de las personas que están reuniéndose allí, la presencia del Señor, no hablo de transmitir su espíritu, yo hablo es de que de servir de impedimento para que el Espíritu Santo se mueva en esa congregación. Y te puedo contar, muchas personas, y nosotros mismos, ¿cuántas veces no hemos tenido tremendas luchas y vamos como que inmerecedores al púlpito y el Señor aún así se mueve? Uno dice, Señor, ¿cómo tú te moviste sabiendo que yo las embarré en la semana? Sí. Y sabiendo de que yo tengo manos sucias, por eso es que uno le pide perdón al Señor. Pero ahí es cuando uno dice que a veces ni siquiera la suciedad de uno impide el mover del Señor. Claro, no estamos aplaudiendo que usted se pare en el púlpito. Sí, se supone que la mejor forma de ministrar, en este caso estamos hablando de música, pero aquí no estamos promoviendo la impureza en el púlpito. Correcto. No estamos promoviendo eso. Lo que le estamos diciendo es que aún en la impureza el Señor puede hacer como quiere y no, es una lección a nosotros porque sabemos que no depende de nosotros. Yo creo que no, tanto más allá de la impureza es la misericordia de Dios, no conmigo, o con las personas que están con las personas que están allí. Eso sí yo lo he escuchado muchas veces. Ojo, yo tengo testimonio del Señor, del Espíritu Santo, que uno puede hacer un paralelismo entre cantar y predicar, que a fin y al cabo tú estás hablando de ministrar. Casi, bueno, hay gente que a mí me ha pasado que uno ha tenido un atajaperro y uno se siente mal, uno está molesto y qué sé yo, y tienes que llevar el mensaje y Dios por encima de eso, o cualquier cosa que uno tenga, chicos, uno no es totalmente perfecto. Sí. Cometemos muchísimos errores. Pero eso no puede ser un hábito. Correcto. Yo no estoy diciendo que eso sea un hábito, pero más allá de mi condición, que es sumamente importante la condición, es importantísimo que quien canta, quien ministra a través de la música, su condición sea la más idónea o la más sana posible, que la condición sea lo más santo posible, ¿sí? Pero no significa que Dios en su infinita misericordia, porque vaya, a lo mejor usted y yo estamos haciendo y la estamos embarrando, pero Dios necesita que ese día las personas que están reunidas allí en esa congregación sean ministradas por el Espíritu, no por usted ni por mí, sino por el Espíritu, y se utiliza la música como un vehículo, y eso es sumamente interesante, eso es sumamente importante. Es un vehículo, es una autopista, es una herramienta. La música es una herramienta sumamente importante que Dios ha utilizado desde la antigüedad. Porque si usted revise los libros de Crónicas, revise los libros de Samuel, revise los libros de Daniel,
No, Revíselo. un... Revise el libro de los Salmos. Hay salmos que son tipo épico, ¿no? Sí. Hay salmos que son de adoración, pero hay salmos que Salmos también por son... pedir protección, por hay pedir salmos, ayuda, no, y hay auxilio. salmos increpatorios, o sea, que hay salmos que son de pedirle a Dios, oye, dame Le pide venganza. explicaciones al Señor, ¿por qué no, No, hace y tal cosa? le ¿Por qué no pide hace? venganza contra el enemigo. Sí. Hay salmos donde son, oye, Señor, ¿qué pasó? Me va, imagínate, por ejemplo, que el Espíritu de Jehová los persigue y los acosa y lo destruya. Eso está en un salmo. Sí. Pero ¿sabes qué vamos a nosotros a hacer? Nosotros vamos a hacer una segunda parte esperando de culminar este segmento, o una tercera y una cuarta, la que sea necesaria. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hablar de cómo esos salmos, cómo esas músicas son influenciadas por el tipo de género. No solamente la letra, porque la letra vamos a decir que la letra es una letra del Señor, es una letra bíblica, es una letra escritural, y hemos hablado que eso también puede ser muy manipulado, pero vamos a hablar de el género, de qué tipo de género es aceptable. Mucha gente Sí. no acepta un merengue en la iglesia, No, una salsa en la iglesia. No. Igual que yo vi, también depende, no tan solo el género, sino la forma en que se ejecuta, ¿no? Yo he visto, yo una vez vi en un lugar en Caracas, yo venía de África y me invitaron en Caracas a nivel de La Guaira, había una reunión espectacular allí en una cosa enormemente grande, no recuerdo el sitio, y estaba un grupo musical de salsa. La letra era absolutamente cristocéntrica y había que escuchar a aquella gente cómo tocaba de una manera espectacular la salsa, ¿no? Y yo en lo personal me sentí muy, muy agradado de ver que se ejecutaba algo con profesionalismo, con mucha reverencia al Señor, pero mira, en ese contexto del gozo, del festejo, pero mira, a través de una salsa. Si usted quiere oír el resto de nuestro programa, bueno, sintonícenos mañana. Estaremos conversando de nuevo mañana en la mañana con su apóstol Eduardo Pinto, su amigo Adriel Nerpinto. Y bueno, síganos escuchando mañana. Recuerde compartir, recuerde comentar, recuerde darle like. Y recuerde que este tema lo estaremos conversando mañana en la mañana. Bendiciones a todos.